Antes de hablar, senador Procuriza, quiero pedirle que avisen a los señores senadores que están en comisiones, presupuesto y en otras que eventualmente pudieran concurrir. Tiene la palabra, senador. Gracias, presidente. Estimada familia de don Alejandro, que hoy día nos acompaña, querida Pía, es para mí verdaderamente un honor rendir este homenaje a nombre de los senadores de Renovación Nacional. Con la muerte de don Alejandro Silva Bascuñán, desaparece un abogado notable, una de las grandes figuras de la vida pública chilena y el más ilustre de los constitucionalistas del siglo XX en nuestra patria, pero sobre todo un gran ser humano. Nacido el año del centenario, vivió su infancia y adolescencia en Talca, cuando aún estaba vigente la Constitución de 1833. Estudiante de Derecho en la Universidad Católica de Chile, donde obtuvo el premio Tocornal al mejor alumno de su promoción, formó parte de una de las primeras generaciones de esta casa de estudio que estudiara Derecho Constitucional bajo la Carta de 1925, de la que décadas después sería su más completo y destacado expositor. Tras el quiebre institucional de 1973, don Alejandro formó parte en sus inicios de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución y a partir de 1997 comenzó a publicar los tomos de la segunda edición de su tratado hasta llegar el 13º publicado en el año 2010, cuando cumplía 100 años de vida. Participó activamente en numerosas causas sociales, destacando su labor en la Acción Católica, siendo presidente de su Consejo Nacional de Hombres desde 1950 hasta 1958. La fe en Cristo y la fidelidad a la Iglesia Católica fueron rasgos centrales de su vida. El hecho de vivir tiempos de secularización no lo inhibió nunca de dar testimonio cotidiano y público de su fe. Ni sus alegatos, ni sus clases, ni sus escritos, ni sus consejos dejaron nunca de incluir alguna que otra referencia a su fe en Dios. Era su forma de integrar todos los aspectos de su vida en lo que consideraba un norte principal. Más importante que las señas externas, en todo caso, era su manera práctica y concreta de vivir el apostolado cristiano. Siempre sonriente, nunca soberbio, en todo momento caritativo y obsesionado. Sí, obsesionado con ser justo. A lo largo de su extensa actividad profesional, don Alejandro fue presidente del Colegio de Abogados, abogado integrante de la Corte Suprema y profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica desde 1946. Junto a otros destacados juristas, formó el Grupo de Estudios Constitucionales, también llamado Grupo de los 24, que promovió un proyecto alternativo al que sería llevado a plebiscito en 1980, que serviría posteriormente de base para numerosas reformas introducidas a la Constitución mediante el plebiscito de 1988. Pero además de tener aptitudes, don Alejandro tenía vocación. Consideraba la abogacía como una manera de servir al prójimo y a la patria. Era además profundamente respetuoso de la autoridad del derecho y de los tribunales. Esa disposición lo llevó a ser crítico de las conductas extralegales en que incurrieron autoridades del gobierno de la Unidad Popular. En su calidad de presidente del Colegio de Abogados, les correspondió formular enérgicos llamamientos para que se produjera una rectificación que permitiera que el proceso de cambios sociales que ellos impulsaran se hiciera con pleno acatamiento de las disposiciones constitucionales y con respeto además a los derechos de todos los sectores del país. La Providencia dotó a don Alejandro de los talentos naturales que requiere el ejercicio de la profesión. Su mente era de una lógica impresionante. Tenía una gran memoria para recordar normas prácticas y personajes, junto con expresarse con una claridad sobresaliente. En octubre del año 2008 fue nombrado nuevo miembro honorario del Instituto de Chile. Su presidente, José Luis Sea, reveló que su personalidad puntual en el cumplimiento de sus deberes, prolija en las exposiciones, valiente en la expresión de sus convicciones democráticas y paciente con los alumnos y justo en las calificaciones. Su docencia de más de 60 años en la Universidad Católica de Chile y durante algún tiempo también en la Universidad de Chile
ejercida siempre con ejemplar dedicación y unida a un trato amable y atento, llevó a que los incontables alumnos agradecidos vieran en él un verdadero maestro de aquello que marcan en la vida con su enseñanza, su ejemplo y sus consejos. Por su labor en la acción católica, don Alejandro fue condecorado por el Papa Pablo VI con la Orden de San Silvestre. Además, recibió el doctorado honoris causa de la Pontificia Universidad Católica en 1991, cruz de oficial de la Orden de Isabel la Católica en 1998, en manos del rey Juan Carlos I. El 17 de diciembre del 2010, fecha muy cercana a su centenario, fue reconocido por el decano de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile por su destacada labor como académico. En la ceremonia se señaló que, comillas, una oración marcaba el inicio de cada clase de Alejandro Silva Bascuñán. Luego sacaba un papelito de su billetera que se iba poniendo amarillento con los años, donde tenía las ideas fuerzas de la materia que pasaría. Solo eso le bastaba para hacer una clase siempre actual e interesante. Su rol en la facultad fue tan profundo que hoy una de sus principales salas de clases del edificio de Derecho de la Universidad Católica lleva con justeza su nombre. Don Alejandro es largamente y sin lugar a dudas el decano de los autores del derecho público chileno. Lo es no solo por su larga experiencia y actividad académica en su apreciada Universidad Católica, sino que también por una amplia y fecunda carrera. Sin duda, don Alejandro era de esas personas con las que se encuentra poco uno en la vida, bien intencionado, leal y consecuente con sus principios, interesado en los demás hasta los detalles, y la prueba es que fue respetado por todos quienes lo conocieron, he dicho. Gracias, senador Procuriza. Tiene la palabra la senadora Jimena Rincón. Estimados colegas, señora Laura Novoa, Dolly Castro, María Pía Silva, Valentina Fuente, Mónica Krepich, que nos acompañan hoy en este homenaje. Hoy tengo el honor, en mi calidad de jefe de bancada, de los senadores demócratas cristianos y de las bancadas del MAS, del Partido Radical, del Partido por la Democracia y del Partido Socialista, de rendir homenaje a un destacado camarada, profesor y, por sobre todo, gran jurista, don Alejandro Silva Bascuñán, recientemente fallecido a la edad de 102 años. No todos lo saben, pero mis primeros años de estudio los hice en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, sede Concepción. Ahí, el nombre de don Alejandro era destacado por profesores y motivo de orgullos para quienes éramos oposición a la dictadura y militantes demócratas cristianos. El nombre de don Alejandro Silva Bascuñán es de común conocimiento para todos aquellos que nos hemos formado en el derecho. Fue un gran académico, conocido por cualquier alumno de Derecho Constitucional que se precie de tal. Juristas de aquellos que marcan tendencia y que son citados en clases, como Casarino, Llanos, Ramos Pasos y otros tantos. En particular, don Alejandro siempre tuvo una característica que admiré: su cariño por la enseñanza del derecho constitucional. Pero por sobre todo, siempre me llamó la atención su militancia política y su cariño por su partido, mi partido, la Democracia Cristiana. En el mundo del derecho cuesta encontrar profesores de los pergaminos, calidad y lucidez de don Alejandro, que adquieren y se la jueguen por movimientos y partidos políticos. Don Alejandro siempre fue la excepción a eso, pudiendo conjugar de manera magistral su militancia política y su cariño y respeto por la enseñanza del derecho, actividades que por lo demás no son incompatibles, y él lo demostró en los hechos y con creces. En sus más de 100 años de vida, don Alejandro tuvo una destacada historia académica. Fue un alumno de excelencia de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Santiago. De hecho, y ya lo ha dicho quien antecedió en el uso de la palabra, su tesis con distinción máxima y recibió el premio Tocornal al mejor alumno de su generación. Fue profesor de la Cátedra de Derecho Político y Constitucional desde 1934 en su universidad,
la Universidad Católica y también en la Universidad de Chile. Creo que una de las cualidades que más admiramos de don Alejandro fue su sencillez, que era producto, sin lugar a duda, de su grandeza y sabiduría. Él no necesitaba fanfarronear ni vociferar para demostrar su profundidad de conocimientos y su envergadura como ser humano. Lo anterior lo reafirma lo que hace unos años atrás dijo otro profesor de Derecho, amigo de él y de C, igual que él, don Patricio Aylwin, quien señalaba que quiero resaltar mi admiración por la simplicidad y lógica del razonamiento jurídico con que Alejandro expone los temas y fundamenta sus juicios y opiniones. Suele darse la tendencia en el mundo académico, quizás para ostentar sabiduría, de hablar en difícil. Como signo sin duda de su admirable claridad mental, Alejandro logra exponer los problemas y fundamentar sus opiniones con gran sencillez y no por ello con menos profundidad, señalaba don Patricio. Esa misma claridad y sencillez caracterizaron la conducta de don Alejandro Silva en los múltiples ámbitos de su incesante actividad. En su trayectoria destaca haber sido miembro por más de 10 años del Consejo General del Colegio de Abogados o presidente del mismo entre 1964 y 1975. Director de la revista de Derecho y Jurisprudencia entre 1953 a 1964. Haber sido parte de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, también llamada Comisión Ortúzar, la que integró desde octubre de 1973 hasta fines de 1977, cuando la abandona por profundas discrepancias con la Junta Militar, formando un año después, en 1978, el Grupo de Estudios Constitucionales más conocido como Grupo de los 24, fundador de la Falange Nacional y luego del Partido Demócrata Cristiano, miembro de su Tribunal de Disciplina, integrante de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile, abogado integrante de la Corte Suprema entre 1991 y 1994, miembro de la Acción Católica y presidente de la sección de hombres de la misma, destacado en el ejercicio de la profesión de la abogacía a lo largo de casi 70 años desde que se recibió en 1933. La primera reacción que surge al solo recordar estas múltiples actividades a las que consagró su vida don Alejandro Silva Bascuñán es preguntarse cómo pudo hacer tantas cosas, además de sus clases universitarias, de la redacción y actualización permanente de su Tratado de Derecho Constitucional, 15 ediciones del mismo, de su generosa participación en seminarios y reuniones a las que con frecuencia era invitado, la incesante actividad y siempre sencilla y quitada de bulla de don Alejandro y su estilo franco, directo y sin estridencias de decir lo que piensa y hacer lo que cree, nos recuerdan los bellos versos del poeta José María Pernán. La virtud más eminente es hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Tal como señalaba anteriormente, su vida no solo fue la universidad y las aulas, tuvo una mirada política comprometida y se la jugó por eso. Don Alejandro no estuvo ajeno a la política y la realidad de su época. Siempre tuvo un compromiso irrestricto con la democracia. Esa convicción estuvo siempre presente en todos los ámbitos de su vida. Eso explica su participación en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución o Comisión Ortúzar, encargada en 1973 de preparar un anteproyecto de la nueva Constitución, pues entendía que ello podía contribuir al restablecimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, con el paso del tiempo, su presencia en esa instancia se fue volviendo insostenible. Como recordaba el presidente de la Democracia Cristiana en un homenaje que se hiciera el día de sus funerales, le resultaba cada vez más difícil conciliar sus convicciones republicanas y humanistas con lo que estaba pasando en Chile. Ello obliga, por coherencia de sus más profundas convicciones y ante la innegable imposibilidad de que se lograse el restablecimiento de las libertades democráticas, a don Alejandro a renunciar a la comisión. Esas mismas convicciones lo llevaron a adoptar una postura opositora a la dictadura. En 1978 participa en la fundación del Grupo de los 24 junto a destacados juristas como Patricio Aylwin, Hugo Pereira, Francisco Cumplido y Jorge Mario Quincio, profesionales todos convencidos de impulsar la recuperación de la institucionalidad democrática que tanto enorgullecía a los chilenos. Ellos promueven un proyecto alternativo al que finalmente se plebiscitaría en 1980. El texto del Grupo de los 24 no fue considerado, pero sirvió de base a las reformas introducidas en el plebiscito de 1989, previo al retorno democrático y definitivo en 1990. Durante el trabajo del Grupo de los 24, don Alejandro Silva estrecharía aún más los vínculos que lo unían desde la década de los 50 con don Patricio Aylwin.
Esa relación no se fundaba solamente en la común preocupación por el derecho, sino que tuvo alcances personales muy profundos. Grandísima fue por el mismo la satisfacción de don Alejandro al ver la forma en que don Patricio, su querido amigo, desempeñaba con talento y sabiduría la enorme tarea de conducir la transición a la democracia. Silva Bascuñán y Elwin y algunos otros formaron parte de lo que hasta hoy se conoce como el Grupo de los Cardenales, que se reúnen 2 veces al mes, manteniendo viva la llama del socialcristianismo, no como una nostalgia del pasado, sino como un proyecto de futuro. En 2 oportunidades me tocó ser invitada a esas conversaciones. Recuerdo la sabiduría de sus consejos y las palabras de cariño. Su destacada trayectoria le valió numerosos reconocimientos, entre ellos la condecoración del Papa Pablo VI con la Orden de San Silvestre o ser reconocido como doctor Scientia et Honoris Causa de la Universidad Católica en 1981 y la distinción del Rey Juan Carlos de España con la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica en 1999. Don Alejandro puede, como se dijo hace unos días, ser caracterizado en distintas facetas, como hombre de fe, como jurista, como demócrata, como militante y como profesor. Don Alejandro, con toda su historia de vida, nos ha enseñado que el conocimiento es una tarea para toda la vida, que la juventud existe mientras haya proyectos por realizar y que la profesión de abogado se respira para siempre. Así fue su vida y la enseñanza que nos deja con su historia. Don Alejandro Silva Bascuñán no era un hombre cualquiera. Quizás ello explique que su llegada al mundo fuese un 31 de diciembre de 1910 para Nochevieja al terminar el año, como no queriendo llamar la atención, pero irrumpiendo en la historia. Y su partida se da justo un 11 de septiembre de 2013, a 40 años del quiebre democrático, como recordándonos que nuestros actos siempre tienen consecuencias y que por lo mismo nuestras acciones nunca son intrascendentes. Muchas gracias. Quisiera saludar a María Pía Silva, a Doli Castro, a Valentina Fuentes, Mónica Krepich y la señora Irma Novoa, que nos acompañan en este homenaje a don Alejandro Silva Bascuñán. Tiene la palabra el senador Hernán Larraín. Señor presidente, estimadas senadoras y senadores, estimados familiares, María Pía, amigas de don Alejandro, señoras y señores, el triste y lamentable fallecimiento de don Alejandro Silva Bascuñán, ocurrido hace pocos días, nos obliga a hacer un alto en nuestro trabajo y recordar con especiales sentimientos a una figura única en nuestro mundo académico y profesional. Don Alejandro tuvo larga vida, se nos fue a los 102 años de existencia, luego de una trayectoria que lo hizo destacar en todos los planos, pero muy especialmente en lo humano. Fue un notable abogado, un profesor insuperable, un constitucionalista de nivel internacional, autor del Tratado de Derecho Constitucional más completo escrito en nuestro país, entre otras cosas. Pero por sobre todo fue un ser humano excepcional, querido y respetado por todos, no tuvo enemigos, solo seguidores, amigos, discípulos y en todas partes admiradores. De origen talquino, como se ha recordado, estudió en el Liceo Blanco Encalada, para luego trasladarse a Santiago, donde estudió leyes en la Universidad Católica de Chile. Alumno brillante, fue premiado con el Premio Tocornal, que se le entrega al mejor egresado de cada generación. Sin embargo, no era el prototipo de un alumno mateo, que solo se dedica a sus estudios. Inspirado por el obispo de Talca, Monseñor Carlos Silva, luego por otro, como Monseñor Carlos Casanueva, entró y desarrolló una fuerte actividad en la Acción Católica que llegó a presidir y que en esos tiempos tenía una larga influencia en la juventud chilena. Además de sus actividades profesionales y religiosas, también incursionó en política, como se ha recordado. Fue fundador de la Falange, junto a una generación de ilustres figuras de la época, como Bernardo Leyton, Eduardo Frei, Francisco Sánchez, Radomiro Tomic y Jorge Rogers. Y tuvo mucha influencia en ella durante años. No obstante, lo suyo no era la política. Así lo cuenta en su libro Una experiencia social cristiana,
donde narra que luego de un viaje de estudios a Francia, al volver siguió otro camino. Se mantuvo siempre fiel a sus ideales y, por cierto, en la democracia cristiana, donde integró distintos ámbitos, entre los cuales estaba el Tribunal Supremo del partido, pero no estaba en la primera línea. Su labor se concentró en la profesión, en la academia y en el ámbito gremial. Fue un distinguido abogado que se destacó en el foro, abogado de empresas importantes como Duncan Fox, de instituciones públicas como la Sindicatura de Quiebra, y también fue abogado integrante de la Corte Suprema. Asimismo, y ha sido recordado, tuvo un desempeño prominente en lo gremial. En el Colegio de Abogados se integró a su Consejo General, pero muy luego fue presidente de la Orden durante 6 períodos consecutivos. Para don Alejandro, este era uno de los mayores honores que había recibido, en sus palabras, por haber merecido la distinción de la votación de todos los abogados. Ese reconocimiento, para él, lo hacía sentir muy pleno, porque en verdad el respaldo que tenía don Alejandro era total y le permitió desarrollar una gestión gremial que es imborrable hasta el día de hoy entre los abogados del país. En la universidad, también se ha dicho, fue profesor desde 1946, ininterrumpidamente hasta muy avanzada edad. El Tata, así le decíamos en la facultad. Era un profesor brillante, querido, sabio y especialmente preocupado de sus alumnos. Formó a mucha gente durante décadas, entre los cuales se encuentran hoy día las principales figuras del derecho constitucional chileno. Escritor prolífero, su mayor obra ya mencionada fue su Tratado de Derecho Constitucional, reconocida como la mejor obra chilena en la materia. Fue un aporte constante en todos los gobiernos, porque cuando se trataba de mejorar y profundizar la Constitución, no hacía distinciones. Por eso, también se ha recordado, tras la crisis institucional del 73, se integró a la Comisión Ortúzar, que iba a preparar una nueva Constitución. E hizo importantes contribuciones, quizás en los capítulos más destacados y menos cuestionados de esa carta, como es el capítulo de los derechos y libertades fundamentales. Ahí es donde quedó plasmada su mayor contribución. Pero, como luego tuvo profundos desacuerdos con ese gobierno, abandonó públicamente la comisión. Su intención y su interés por contribuir a nuestro Estado de Derecho democrático lo llevó a formar con otros distinguidos juristas como Jorge Mario Quincio, Hugo Pereira, Patricio Elgin, Francisco Cumplido y Hugo Pereira, el Grupo de los 24, el Grupo de Estudios Constitucionales, que promovió una carta alternativa a la del 80. Ese esfuerzo no prosperó. Sin embargo, no fue tiempo perdido, porque muchas reformas que se le introdujeron a dicha Constitución fueron inspiradas en ese trabajo. También se ha recordado en esta tribuna los premios de que fue objeto. Logró el máximo galardón que entrega la Pontificia Universidad Católica de Chile, el doctorado en Ciencia et Honoris Causa, el premio que otorga muy selectivamente la Iglesia Católica, en este caso del Papa Pablo VI, la Orden San Silvestre, y una distinción, entre otras, la cruz oficial de la Orden de Isabel la Católica, que le entregara en sus manos el rey Juan Carlos de España. Don Alejandro Silva Bascuñán fue premiado con honores por sus singulares méritos. No tuvo hijos, pero quizás pocos pueden decir que tenía una familia enorme de personas que lo sentían su padre, su amigo, su maestro. Es que no es frecuente que se concentren en una persona tantos valores esenciales, cristianos, junto a una vida profesional plena en todos los ámbitos. Hombre humilde, sencillo, sobrio, amante de la verdad y profundamente espiritual. Quizás por eso su alejamiento definitivo causa tanto pesar. Todos quienes le conocimos nos sentimos afectados, adoloridos, entristecidos por su muerte. Tantos años presentes nos hacía pensar que tendríamos al Tata indefinidamente con nosotros. Al final, pudo más el ciclo natural de la existencia humana. Por eso, en este homenaje del Senado, la bancada de la Unión Demócrata Independiente y quien les habla, quiere hacerle llegar a sus familiares y a sus amigos
nuestro sentimiento de más profundo dolor por el fallecimiento de don Alejandro Silva Bascuñán. También a la Universidad de sus Amores queremos hacerle llegar nuestras condolencias a la Pontificia Universidad Católica de Chile y al partido de sus convicciones, la Democracia Cristiana, nuestra solidaridad por el dolor que causa la pérdida de uno de sus más ilustres militantes. He dicho. Sí, muchas gracias, senador Larraín. De esta manera, el Senado rinde homenaje a don Alejandro Silva Bascuñán. Aprovechamos de reiterar los saludos a la familia y a sus amigos que se encuentran presentes. Quiero, estimados colegas, vamos a suspender un par de minutos. Posteriormente vamos a conocer el informe respecto de la ENAP que tiene que entregar el senador Gómez y vamos a pasar inmediatamente a la hora de incidente. Así es que suspendemos por unos 3 minutos para poder despedir a Pía Silva y a las amigas del profesor Bascuñán.